La cerámica y la porcelana japonesa representan una de las formas de arte más antiguas de Japón, que se remontan al periodo del Neolítico. Registros japoneses de la historia de la cerámica destacan que los hornos anagama japoneses han florecido a través de los siglos. La cerámica y la porcelana japonesa fueron a menudo influenciadas por los chinos y coreanos, aunque Japón transformó y adaptó sus prototipos en una creación exclusiva y el resultado era claramente japonés en todo su carácter. Durante el siglo III al siglo IV, el horno anagama podría producir un proceso de cocción a altas temperaturas de más de 1000 grados centígrados, junto con una técnica de esmalte de plomo de 3 colores que fue introducida en Japón, para que hornos oficiales fueran producidos por los templos en el periodo de Heian, y hasta el siglo XVII, el ges no esmaltado era popular para las necesidades diarias de trabajo pesado en una sociedad fundamentalmente agraria. Esta cerámica era considerada como artículos de alta categoría, que las clases altas utilizan en la ceremonia del té. Los japoneses ordenaron la cerámica de diseño personalizado para los gustos japoneses. Patrocinado por el maestro del té, Sen no Ryu, la familia Raku suministraron cuencos de té de loza vidriaria. En 1675, el local del clan Nabeshina, familia que gobernó Arita, estableció un horno oficial para hacer porcelana vitrificada de primera calidad para las clases altas en Japón. En el siglo XVII, en Kioto, entonces capital cultural de Japón, la materia prima de la porcelana fue descubierta en otras zonas de Japón, y los alfareros se movieron con más libertad. Señores y comerciantes locales establecieron muchos nuevos hornos de porcelana. Tradicionalmente, la escultura japonesa y sus técnicas fueron derivadas de tradiciones budistas y sintoístas. Una de las esculturas más antiguas hechas en Japón es de la prehistoria en el periodo Yomon, asociados a las diosas, y más adelante en el periodo Kofun, apareciendo las Haniwa, que representan personas, caballos y edificios. En las primeras esculturas se usaba bronce como material, pero también arcilla y barniz. A fines del siglo VII, la escultura comenzó a tomar formas más originales, y la madera de fácil acceso se estableció como el material más utilizado debido al sintoísmo y sus primeras esculturas. La edad de oro de la escultura japonesa, especialmente durante el periodo Nara en el siglo VII, fue vista como diversa y madura bajo la influencia de la dinastía Tongu. Uno de los logros más notables de la época es el Gran Buda, originalmente fundido en bronce, de más de 14 metros de altura en el templo Todaji. En el periodo Heian, con el declive de las conexiones con Asia continental, la escultura se desarrolló en Japón, con otras formas de arte, de forma independiente. Durante el periodo Kamakura, que siguió al periodo Heian, las nuevas influencias crearon un flujo más realista del sereno estilo complementativo del periodo Heian, con maestros que incluían al Kokei y sus discípulos Unkei y Kaikei. Estaban especialmente interesados en la reconstrucción de los grandes templos de Nara después de las guerras de Genpei. Luego de esto, la escultura se volvió más centralizada y mediocre, en gran medida bajo la influencia del budismo zen. El término laka se usa para designar a un barniz que se aplica a diferentes objetos con la función de protegerlos y embellecerlos. En el caso de la laca de Asia Oriental, se utiliza la resina extraída de savia del árbol urishi, que crece en las zonas costeras de China, Corea y Japón, siendo estos 3 países aquellos que producen laca mediante la savia extraída de este árbol. De entre ellos, destaca la laca japonesa que se utilizó desde el año 5000 a.C., conocida como laca urishi, debido a la exquisitez y viscosidad que presenta, además de ser duradera e impermeable. La extracción de la savia se realiza en verano, y esta es sometida a un proceso de purificación, añadiéndosele agentes deshidratantes y tintes. Todo esto se realiza con un sumo cuidado, pues el líquido extraído es tóxico y puede producir fuertes irritaciones en la piel. Una vez completado este proceso, la laca, mezclada normalmente con pigmentos rojos o negros, se aplica sobre el objeto deseado. La razón por la que se mezcla la laca con pigmentos es porque el color del urushi suele ser claro y transparente. La aplicación de la laca varía según el proceso que se desee o el objeto que se realice. Sin embargo, siempre es en diferentes capas que no se pueden aplicar a la vez, sino que tiene que pasar un periodo de días para que se consolide cada capa.
Esta consolidación se realiza al introducir el objeto lacado en una cámara de madera humedecida, furo o muro, ya que las capas de laca se endurecen mediante la oxidación. Cuando una capa se ha consolidado, se pule con cartón vegetal humedecido y se aplica otra repitiendo el mismo proceso una y otra vez hasta que se consigue el número de capas deseadas. Tras aplicar las capas, el objeto es decorado con las técnicas que prefiere el lacador, dando como resultado una obra de arte extremadamente valiosa, exquisita, cuidada y resistente, ya que la laca no solamente es usada para embellecer y decorar objetos, sino que puede ser empleada como adhesivo y como un sistema de protección y reparación de cerámicas y de objetos de madera fracturados. Para las obras de teatro tradicionales se utilizaban máscaras de cedro japonés, ya que son maderas más flexibles, ligeras y cómodas. Muchos protagonistas de las historias deben llevar puesta su máscara durante muchas horas. Por este motivo es importante que sean más ligeras y cómodas, pero también deben ser resistentes. El cedro japonés, al cumplir con estas características, además de ser una madera con un gran sentido religioso en Japón, es el material elegido por los artesanos de máscaras japonesas. Estas se pintaban con conchas y barro. Esta tradición se ha conservado y actualmente todavía se siguen utilizando conchas para la pintura de la superficie de la máscara. Se tiene que triturar hasta utilizarla como imprimación en base frontal de la máscara. Una vez seco el polvo de conchas, se utilizan pinturas de colores para dar esencia y aspectos perfectos. Para terminar el proceso de fabricación, se protege la pintura con una pequeña capa de laca protectora que asegura el buen estado y porta el brillo final. En las primeras obras de teatro no, se utilizaban solamente 60 tipos de máscaras. Actualmente hay más de 200 modelos